Buen día, soy Juan Pablo Martínez y este es mi video correspondiente al parcial número 4 de la asignatura Principios de Bioquímica para el primer semestre del año 2021. En esta ocasión vamos a enfrentar a 4 procesos bioquímicos, conociendo sus características e identificando las diferencias que tienen entre sí. Iniciaremos enfrentando a la beta-oxidación contra la biosíntesis de lípidos. En primer lugar, conoceremos a la beta-oxidación, siendo el principal proceso catabólico en el cual los ácidos grasos se degradan completamente en la mitocondria. Estos ácidos grasos están formados por una gran cadena hidrocarbonada de entre 4 y 33 carbonos, y para ser oxidados en el ciclo de Krebs necesitan pasar a ser moléculas de menor tamaño. Así que se podría entender a este proceso como una destructuración progresiva de largas cadenas de carbonos de ácidos grasos en moléculas más pequeñas. Esto ocurre mediante la eliminación oxidativa de unidades sucesivas de dos átomos de carbono, en forma de acetil-CoA para generar ATP a partir del extremo carboxilo de la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Además, se genera una gran cantidad de poder reductor en forma de FADH2 y NADH, que luego donarán sus electrones a la cadena transportadora mitocondrial, dando paso a la fosforilación oxidativa. La oxidación de los ácidos grasos tiene 4 reacciones recurrentes: la oxidación por FAD, la hidratación, la oxidación de NAD y la tiólisis. El paso previo a estas reacciones es la activación de los ácidos grasos a acilcoenzima A y tiene lugar en el retículo endoplasmático o en la membrana mitocondrial externa donde se encuentra la acetil-CoA sintasa que cataliza esta reacción. Posteriormente, la carnitina o vitamina B11 trasloca las moléculas de acil-CoA dentro de la matriz mitocondrial, debido a que ésta es impermeable para este compuesto. Esto dará paso a la oxidación por FAD, donde el ácido graso se oxida por la flavoproteína acil-CoA deshidrogenasa, que cataliza la formación de un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Posteriormente se hará la hidratación o la adición de una molécula de agua entre estos dos carbonos de doble enlace trans en una reacción estereoespecífica que formará solo el isómero L. Luego, en la oxidación por NAD, convierte el grupo hidroxilo de L3-hidroxiacil-CoA en un grupo cetónico, con un producto de 3-cetoacil-CoA, con el carbono beta ya oxidado. Y por último, en la tiólisis, se separa el 3-cetoacil-CoA por el grupo tiol de otra molécula de CoA. Este se insertará entre el carbono 2 y 3 y dará lugar a una molécula de acetil-CoA y una acil-CoA con 2 carbonos menos. Por cada ciclo de estas reacciones se formará una molécula de FADH2 y una de NADH y una de acetil-CoA. Esto supone una visión de un ciclo en espiral, donde los pasos se repiten pero con diferentes sustancias proporcionadas en el ciclo anterior. A esto se le denomina la hélice de Linen. Ahora vamos a conocer al proceso que lo enfrenta en este versus, la biosíntesis de lípidos. Este proceso se da en el citosol de las células del hígado, riñón, glándulas mamarias y el tejido adiposo a partir de acetil-CoA cuando hay poca grasa en los alimentos que se consumen o muchos carbohidratos o proteínas ingeridos. Consiste, a grosso modo, en enlazar dos átomos de carbono entre sí y reducirlos para formar un ácido graso. Este proceso se inicia con la unión de acetil-CoA y malonil-CoA, que se forma a partir de acetilo y bicarbonato, en una reacción que consume ATP y está catalizada por la acetil-CoA carboxilasa que utiliza la biotina como cofactor, dando paso así a un compuesto tetracarbonado. El carbonilo se reduce, deshidrata y reduce nuevamente en etapas exactamente inversas a la beta-oxidación. Todo este proceso en los animales la hace una sola proteína, la AGC o ácido graso sintasa. Por otro lado, en los microorganismos y las plantas requieren de más enzimas. Sin embargo, a grandes rasgos, durante el proceso de elongación ocurren 4 reacciones. La condensación, donde la acetil-ACP y el malolin-ACP se condensan formando acetoacetil-ACP, y la liberación de CO2. Luego, en la reducción de la acetoacetil-ACP se da una reducción por medio de NADPH, donde el doble enlace se reduce a un grupo hidroxilo. Posteriormente, en la deshidratación del D3-dihidroxibutiril-ACP es deshidratado a crotonil-ACP, y por último la reducción del crotonil-ACP por el NADPH a butiril-ACP. En el primer ciclo se juntan 4 carbonos del acetil y el malonil. En los ciclos siguientes se añadirá malonil-ACP agregando carbonos de 2 en 2, donde al final se dará el ácido palmítico, que será inmediatamente esterificado para formar palmotiol-CoA, que será transportado al retículo endoplasmático para sintetizar otros ácidos grasos.
Ahora vamos a enfrentar a estos dos procesos, donde se podría decir que son virtualmente inversos. La beta-oxidación es un proceso catabólico que ocurre en la mitocondria de las células y que requiere ácidos grasos para convertirlos en acetil-CoA. Por otro lado, la biosíntesis de lípidos es un proceso anabólico que ocurre en el citoplasma y que requiere acetil-CoA y lo convierte en ácidos grasos. Además, durante el proceso de la beta-oxidación, el FAD es el aceptor de electrones y el CoA el portador del grupo acilo, mientras que en la biosíntesis de lípidos el NADPH es el dador de electrones y el ACP es el portador del grupo acilo. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente versus bioquímico, el ciclo de Krebs contra el ciclo de la urea. Iniciaremos conociendo al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o del ácido tricarboxílico. Esta es una serie de reacciones químicas de gran importancia para la respiración celular en todas las células aerobias, implicando reducciones, deshidrataciones, hidrataciones y producción de ATP, agua y dióxido de carbono como residuo, además de proporcionar precursores para ciertos aminoácidos, bases de nucleótidos y colesterol. Por esto se considera una vía anfibólica, catabólica y anabólica al mismo tiempo. Para que este ciclo suceda, se debe dar primero la glucólisis, para sintetizar ácido pirúvico que pasa a llamarse acetil-CoA mediante oxidación. Este ciclo en eucariontes acontece en la membrana interna de las mitocondrias y en el espacio intermembranoso de estas, es decir, en la matriz de la mitocondria. Este ciclo se da en un circuito cerrado de reacciones en 8 pasos. Primero, el acetil-CoA se combina con un ácido oxalacético y se hidroliza para producir citrato, que se convertirá en isocitrato por hidratación. Posteriormente, se descarboxila liberando CO2 y se forma NADH, además de la producción de acetoglutarato. De aquí pasa a oxidarse a succinil-CoA, liberando otra molécula de carbono y uniéndose a ADP para formar ATP y permanece una molécula de 4 carbonos, el succinato. En cada ciclo se producen dos moléculas de carbono, tres moléculas de NADH, una molécula de FADH2, una de ATP y una de GTP. Cada molécula de glucosa produce dos moléculas de acetil-CoA, suficiente para dos ciclos. Pasaremos a conocer a su contrincante, el ciclo de la urea o el ciclo de la ornitina. Se trata de un proceso metabólico que se basa en una serie de reacciones que ocurren en el citosol y matriz mitocondrial de los hepatocitos, donde se busca eliminar el exceso de nitrógeno amínico en el organismo transformado en urea que pasa al torrente sanguíneo, de ahí a los riñones y luego es expulsado en la orina. Ahora bien, este ciclo consta de dos reacciones mitocondriales y cuatro citoplasmáticas, y une dos grupos amino y un bicarbonato para formar una molécula de urea. Inicia con la entrada de un grupo amino que proviene del amoníaco libre intramitocondrial que junto con el bicarbonato en una reacción que utiliza ATP y que es catalizada por carbamoil fosfato sintetasa 1 generará carbamoil fosfato. Esta molécula cede su grupo carbamoilo a la ornitina catalizada por la ornitina transcarboamilasa, que forma citrulina que es liberada al citoplasma. Posteriormente, el segundo grupo amino, que proviene del aspartato, se condensa con la citrulina para formar arginosuccinato, catalizado por la arginosuccinato sintetasa citoplasmática, requiriendo ATP y produciendo citrulil AMP. Este arginosuccinato se hidroliza por la arginosuccinato liasa y forma arginina libre y fumarato. Este último ingresa en el ciclo de Krebs y la arginina libre se hidroliza en el citoplasma por la arginina citoplasmática para formar urea y ornitina que puede ser transportada a la mitocondria para iniciar de vuelta el ciclo de la urea. Pues bien, vamos a comparar a estos dos ciclos. En primer lugar, ambos fueron descubiertos por Hans Krebs, además de Kurt Henseleit, en el ciclo de la urea. Además, el fumarato funciona como un intermediario de ambos ciclos y hace que estén interconectados, además del aspartato que se genera en el ciclo de Krebs y es dador de nitrógeno en el ciclo de la urea. Por otro lado, el ciclo de Krebs es un proceso anfibólico que transcurre en la matriz mitocondrial de todas las células aerobias, y el ciclo de la urea es un proceso metabólico que ocurre en el citosol y en la matriz mitocondrial de los hepatocitos. Muchas gracias por ver.